ocurrir y si queréis lo hacemos así, ¿os parece? ¿Sí? ¿Os parece? Bueno, pues entonces, vamos a ver, para hablar del IRPH, lo primero vamos a ver qué es el IRPH. ¿Qué es el IRPH? El IRPH, voy a referirme al IRPH cajas, pero casi todo lo que vale, rita banda para todos. Luego, al final, haremos uno. Bien, el IRPH cajas, el anexo 8 de la circular del Banco de España 890 del 7 de septiembre, es donde se define el IRPH cajas, nos dice que es la media simple, es la media simple de los tipos de interés medios ponderados de las operaciones con garantía hipotecaria, de las cajas de ahorro, en préstamos de vivienda para más de 3 años y vivienda libre y tal. Vamos a ir por partes para ver lo primero que hemos denunciado, que es la falta de transparencia. Una falta de transparencia a 3 niveles. A nivel de la redacción, a nivel de cómo se determina y a nivel de la información. Bien, falta de transparencia a nivel de la redacción. Dice, es la media simple de los tipos medios de las cajas y demás. La media simple quiere decir que cada caja envía al Banco de España sus datos, los datos de la media que ha cobrado ella a sus clientes, y con todos los datos que manda cada caja se hace una media simple. Quiere decir que el dato de la caja más grande, que tiene una cuota de mercado inmensa, vale exactamente igual que esa caja pequeñita de una provincia que apenas tiene mercado. Que muchas veces ni siquiera sabemos por qué existe, porque tiene muy poco mercado y es muy cara. Pues existe precisamente para encarecer el IRPH a las demás. Porque es una media simple. Por tanto, cuando nos dicen que el IRPH es representativo del mercado, es mentira. No es representativo del mercado, porque no es lo mismo el interés que ha cobrado una caja que está en toda España que una caja pequeña que está solo en una provincia. Por tanto, media simple. Y luego dice, de los tipos medios ponderados. Ahí sí que se pondera. Pero se pondera cada caja lo que ella hace. Pero una vez que lo envía al Banco de España, el Banco de España no hace esa ponderación de decir, bueno, este dato tuyo es una caja pequeñita. No, no, todos por igual. Pero es que además de hacer una media simple, no tiene en cuenta los extremos para despreciarlos al hacer la media. Porque veréis, el Euribor, cuando se calcula el Euribor, las entidades que participan de hacer el Euribor dan sus datos, pero luego, cuando se hace el cálculo del Euribor, se desprecia el 15% de los datos que están más altos y el 15% de los datos más pequeños. Y con el 70% de los datos del medio se hace la media. ¿Os dais cuenta? Entonces, esos datos exageradamente altos y los datos exageradamente bajos se desprecian. En el IRPH no. En el IRPH todo hace media. Si una caja pequeñita tiene un interés altísimo, ese dato va a la media con la misma importancia que el dato de una caja que esté por toda España. Por tanto, una media simple y además sin ningún tipo de control de exageración. No se desprecian los extremos, como en todas las medias. Ahí se usa todo. Esta media simple es de los tipos medios de las operaciones. ¿Pero qué intereses? Pues esto, los intereses medios de las operaciones con garantía. ¿Pero qué intereses exactamente? No me digas los intereses de las operaciones. ¿Qué intereses? ¿Por qué? Porque en esa circular 890 del Banco de España, en su norma segunda, se dice que serán los intereses aplicados los intereses que se remitirán al Banco de España. Por tanto, si son aplicados, son los que estoy pagando de verdad,
los que me aplican de verdad. Pero en cambio, la norma sexta bis habla del IRPH como la media de los intereses concedidos. No es lo mismo el interés concedido que el interés aplicado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un préstamo concedido al Euribor más 1, pero luego tengo una cláusula suelo de 4, el concedido es una cosa y el aplicado es otra. ¿Con cuál de ellos se hace esta media? Kutxabank, ¿qué dato envía? ¿El del tipo aplicado o el del tipo concedido? Porque si yo tengo un tipo de interés y una bonificación por bonificar la nómina, ¿cuál de esos intereses es el que se usa? ¿El que yo tengo concedido o el que de verdad me aplican cuando me aplican la bonificación por la nómina, el seguro y tal? ¿Cuál de ellos? Y cuando hay una cláusula de redondeo al alza, que ya no hay porque ha dicho el Supremo que es abusiva, pero ha habido durante años una cláusula de redondear al alza, es decir, si era 4,75 se pone 5, si es 5 se pone 5,50. ¿Cuál de ellos se usaba? ¿El redondeado o el contratado? Y si tengo un préstamo a 12 meses de interés fijo y el resto variable, ¿cuál de esos datos va a hacer media? ¿El de los 12 meses o el del resto de los meses? No se sabe. No se sabe. Falta de transparencia. No sabemos lo que están haciendo. Porque ya sería el colmo que cláusulas, por ejemplo, suelo, que ya han sido declaradas por el Supremo abusivas de una caja como Cajamar, se estén utilizando para hacer una media. Pero claro, cuando Cajamar da su dato, está usando sus cláusulas suelo, mientras fueron legales. ¿Qué pasa? ¿Que esas cláusulas suelo declaradas posteriormente ilegales se están utilizando para hacer una media? Pues tampoco lo sabemos. Por tanto, no sabemos exactamente qué tipos de intereses son. Si son los aplicados de verdad, son los concedidos, ¿cuáles son? Porque luego, esa circular 890 del Banco de España nos ayuda un poquito. Y en su norma tercera nos dice, para calcular las medias se utilizarán tipos de interés TAE. Coño, tipos de interés TAE. ¿Qué quiere decir TAE? Quiere decir que, además del interés, se está teniendo en cuenta las comisiones de cualquier tipo que tengan que ver con ese servicio. Entonces, claro, si yo tengo un tipo de interés de Euribor más 2, pero luego además yo añado la media de las comisiones, me sale el interés TAE, que es más alto. Claro, si esto es así, ¿por qué decimos que es la media de los intereses que cobra una caja? No es eso. Es la media de los intereses y de las comisiones. Y de las comisiones, que no se nos dice. Por tanto, el dato que se usa para la media no es solamente la media de los intereses que han cobrado, es de los intereses y de las comisiones. Entonces, con la media de intereses y comisiones se hace el IRPH. Pero claro, el consumidor que tiene IRPH también vuelve a pagar comisiones. Porque tú tienes un préstamo al IRPH, pero tú has pagado una comisión de apertura. Luego has pagado tu comisión de apertura y además pagas un IRPH que lleva incluida la media de las comisiones de apertura que han pagado los demás. Luego estás pagando doblemente comisiones, las tuyas y las de la media. Y como esto es así, la circular 594 del Banco de España, ¿qué dice? Dice, teniendo en cuenta que en las medias se ponen también las comisiones, no es cierto que el IRPH sea la media de los intereses, sino que es más. Y por tanto, les pide a las entidades que para que el IRPH se ajuste a lo que de verdad es la media de intereses, aplique un diferencial negativo al IRPH que compense lo que incrementan las comisiones. ¿Sí? ¿Os dais cuenta de esto? Es decir, como la media se hace con intereses más comisiones, para que sea reflejo solo de la media de intereses, se le pide que el IRPH tenga un diferencial negativo. ¿En qué cantidad? Más o menos en la que venga a significar tus comisiones. Eso es lo que el Banco de España manda a las entidades. Manda. Sí, pero ¿sabéis lo que hacen?
Nada. Porque observar un IRPH menos algo es una auténtica visión paranormal. No existe eso, ¿no? Bueno, existe, pero nadie lo ha visto. Es una visión mística. Al contrario, es muy habitual del IRPH más 0,25, más 1, y yo he visto ayer más 2,50. Cuando tenéis el IRPH menos una cantidad. Por tanto, seguimos en auténtica falta de transparencia. Pero además, la norma tercera, que os he citado de la circular del Banco de España, dice que cuando se trate de préstamos subvencionados, los intereses que van a hacer media sean los verdaderamente que reciba la entidad, no los que paga el cliente. Imaginaros que yo tengo un préstamo al Euribor más 2, pero hay un punto que el gobierno vasco me subvenciona. ¿Qué valor hace media? ¿El que yo estoy pagando, Euribor más 1, o el Euribor más 2 que yo he contratado y un punto me paga el gobierno vasco? Bueno, pues va el Euribor más 2. No el aplicado a mí, el concedido. Ya veis que a veces es el aplicado, a veces el concedido. Siempre es el más caro de los dos. Porque además, esta norma tercera también dice que no entrarán en la media los préstamos de los empleados de las cajas que tienen préstamos preferentes por razones de convenio. Hostia. O sea, que hablamos del IRPH como el reflejo del mercado. ¿Y qué pasa? ¿Que los miles de préstamos de los empleados de las cajas españolas no son mercado? Lo que pasa es que esos préstamos de los empleados son a un interés muy bajo. Y no interesa que entren a hacer media porque la bajarían. La bajarían. Entonces, esos datos se desprecian. Entonces, ¿qué están usando para el IRPH? Están usando los tipos medios, probablemente los aplicados más caros, incluyendo las comisiones. Por tanto, tenemos una falta de transparencia en la redacción, porque con esta redacción tú no sabes si son los tipos aplicados, los tipos concedidos, si se cuentan las cláusulas. Habla de préstamos iniciados o renovados. ¿Qué son renovados? Cada renovación, entonces volvemos a hacer un IRPH. Si tengo una parte fija y una parte variable, no se sabe nada. Por tanto, total falta de transparencia en la descripción. Pero también hay una falta de transparencia en la propia determinación. ¿Por qué? Porque en el Euribor, por ejemplo, cuando se calcula el Euribor y se publica el valor del Euribor y al lado todos los datos de las entidades que han servido para su determinación. De manera que tú mismo coges los datos, la calculadora, desprecias el 15% de arriba, el 15%, y haces la media y lo puedes comprobar. Tú puedes comprobar si el Euribor que te aplican es el real o no, porque tienes toda la información. En el IRPH no sabemos nada. Las cajas mandan unos datos que no se conocen, el Banco de España hace una media, no sabemos cómo, y publica un resultado. Y tú te enteras cuando ves en tu préstamo de repente lo que te cobran. Ahí te enteras. Por tanto, el IRPH es una cuestión de fe. No puedes comprobarlo. Te lo aplicas y te lo crees. O no te lo crees, pero te lo aguantas. Por tanto, falta de transparencia en la descripción, falta de transparencia en su determinación porque no puedes comprobar. Es más, hay personas que se han dirigido al Banco de España a pedirle información. Entonces, el servicio de reclamaciones se ha dirigido a Kutxabank, por ejemplo, que lo tenemos las cartas, se ha dirigido a Kutxabank para pedirle esa información que transmitir luego al cliente que ha reclamado. Y Kutxabank no contesta, ni al Banco de España. Y el Banco de España le manda una carta y le dice que Kutxabank no está cumpliendo con las normas de transparencia que tiene que tener ante el propio Banco de España. Le da igual. Con lo cual, Kutxabank ni es transparente con los clientes, ni tampoco es transparente con el propio Banco de España, a quien le debe, por jerarquía, un cierto respeto. Y la tercera falta de transparencia se produce en la información. Porque el anexo séptimo de la circular 890 del Banco de España dice que cuando se contraten préstamos a interés variable, como en este caso, se debe de dar
una información al cliente de al menos la evolución de los últimos 2 años. Y además, la evolución prevista para el siguiente año. No conozco ningún caso en que a alguien le hayan puesto el IRPH Cajas habiendo delegado un folleto con la información de la evolución de los últimos 2 años. Porque si se la llegan a dar, no lo hubiera querido. Porque daros cuenta que el IRPH está en continuo ascenso y el Euribor en continuo descenso. Por tanto, no se ha cumplido con la obligación de darle la información que pide el anexo 7º de la circular del Banco de España. Eso es referente solo al Euribor. ¿Perdón? Refiero a la información de los 2 años. No, a los préstamos a interés variable. Todos los que sean interés variable. Es decir, el cliente tiene que saber el tipo de interés que le aplican, qué ha pasado con él los últimos 2 años y qué expectativa hay para el año siguiente. Y se lo tienen que dar en una hoja. Es una visión mística también. Como veis, alrededor de los bancos todo es mística. Bien, esto sería en cuanto a la falta de transparencia. Entonces, el segundo tema que tocamos en la demanda era el tema de la manipulabilidad. La manipulabilidad del IRPH. El IRPH es manipulable. El juez nos dijo que en vez de manipular, mejor se usara la expresión influenciar. Hay un momento en la sentencia que el juez dice, dejando al lado la expresión manipulabilidad, sí es cierto que hay una influencia de las cajas en la determinación del IRPH. ¿Por qué? Porque el IRPH en cajas, se calcula haciendo una media. Una media de unos datos, que son lo que las cajas, ahí es donde no sabemos si es aplican, contratan, pero bueno, utilizan. Entonces, tú imagínate que eres una caja y yo soy el Banco de España y te pregunto, ¿tú cómo has cobrado de media a tus clientes en abril? Porque vamos a hablar del IRPH de abril, por ejemplo. Y tú me dices, pues mira, yo he hecho una media de tanto. Yo la apunto aquí, la media tuya. Tú también eres una caja. ¿Tú qué has cobrado? Pues yo he cobrado esto otro. ¿Y tú qué has cobrado? Pues he cobrado otra cantidad. Y el otro otra cantidad. Tenemos aquí la suma de lo que han cobrado las cajas. Y esto lo dividimos entre el número de cajas. Esto es una media. Se hace la media y aquí tenemos el IRPH cajas de abril. Vamos a ver. Cuando el abogado de Cucha nos dice que el IRPH no es manipulable, nos dan ganas de decir si aprobó matemáticas de primero. Porque la regla mínima de la aritmética es que en una división, si esto es un cociente, cualquier modificación del dividendo con un divisor constante afecta aquí. Porque si una de las cajas, solo una, decidiera subir su tipo de interés, automáticamente, si aumenta el valor del numerador y esto no se ha tocado, ¿esto qué le pasa? Que sube. Entonces, ¿esta caja influye o no influye? Influye. Matemáticas de primero. Influye. No tiene duda que influye. Bien. Claro, si además de esta también sube esta y esta, claro, pues estamos donde estamos. En un IRPH de 3,90 con un Euribor de 0,54. Es donde estamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque como el tipo de interés es el Euribor más un diferencial, aquí no pueden influir, pero el diferencial vaya que sí. Vaya que sí. Porque hoy es Euribor más 1 y mañana el Euribor más 2, o más 2,5, o más 3. Ayer he visto uno más 3,25. Claro, si pasas tú de Euribor más 1 a Euribor más 3,25, ¿qué pasa con la parte de arriba? Que sube. Si la parte de arriba sube y la de abajo se mantiene constante, esto sube. Matemáticas de primero. Matemáticas de primero. Lo cual, ¿qué nos demuestra? Que esto es influenciable. Es manipulable. Que no es lo mismo que decir que está manipulado. Porque yo no puedo decir que esté manipulado porque no estoy dentro y como no sé qué datos usan,
No puedo decir ni que esté ni que no esté manipulado. Pero la discusión no es que esté manipulado. Basta con que sea posible la manipulación. Porque la ley no exige que lo hayas hecho. La ley declara que es abusiva la cláusula si cabe la posibilidad de que una de las partes pueda modificar o influir en un elemento del contrato. La pregunta sería, ¿puede influir sí o no la caja? Sí. Pues ya no importa si lo ha hecho o no. ¿Puede sí o no? Sí. ¿Puedes tú hacerlo? ¿Tú puedes influir aquí? No. Por tanto, solo puede influir él. Pues entonces, si solo puede influir él, estamos ante una situación en la que se vulneran dos cosas. Por un lado, una serie de normas imperativas y por otro lado, la ley de consumidores y usuarios. Se vulneran normas imperativas porque el Código Civil dice que no es válido que una de las partes, el artículo 1256, una de las partes influya en un elemento del contrato. El único contrato no puede estar a la voluntad de una de las partes. Y aquí esto ocurre. Por tanto, estamos contrariando ordenamiento. Aparte que estamos contrariando una gran cantidad de circulares del Banco de España que piden claridad, transparencia. Por tanto, estamos contrariando normas. Pues mirad, solo por esto, el juzgado número 1 de lo mercantil de Donosti ha declarado nulo el IRPH. Solo porque está contrariando normas imperativas. Ni siquiera ha entrado a la ley de consumidores y usuarios. No le ha hecho falta. No le ha hecho falta. Solo con esto le ha sido suficiente. Y dice en su sentencia, no tiene por qué haber ocurrido, pero es evidente que si todas las cajas incrementaran su tipo de interés, automáticamente el IRPH subiría. Lo dice en la propia sentencia. Y añado, y si desaparecieran todas las cajas, menos una, el IRPH sería exactamente el interés que esa caja quiera poner. ¿No? Por tanto, para entender la manipulabilidad, imaginemos que solo quedara una caja. ¿Cuál sería el IRPH? Lo que ponga esa caja. Por tanto, ¿es manipulable o no? Pues sí, claro que sí. En segundo lugar, también son nulas esas cláusulas que encajen en la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Porque en esa ley, en el artículo 85, se dice que es nula, por abusiva, cualquier cláusula que vincule a la voluntad del empresario o de la entidad o de la parte fuerte del contrato algún elemento. Aquí, ¿os parece que este elemento, que es el interés, está vinculado a la voluntad de una de las partes, de la parte fuerte? Claramente. Por tanto, ya tenemos el artículo 85. Y el artículo 87 nos dice que también es abusiva esa cláusula en la cual no exista reciprocidad. En este caso, es claro que las entidades pueden influir. ¿Y los consumidores pueden influir? No. Por tanto, 87. Falta de reciprocidad. Él puede hacer una cosa y yo no tengo la posibilidad de hacer la misma. 87. Artículo 82, que dice, son abusivas aquellas cláusulas que creen un desequilibrio importante de derechos y deberes de las partes en perjuicio del consumidor. Aquí hay un desequilibrio clarísimo. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene la posibilidad de subirlo hasta 3,90 y hay otra parte que no tiene más posibilidad que maldecir, pagar y en todo caso demandar. Hay un desequilibrio total. Esto es lo que hay. Por tanto, en resumen, nos encontramos con una cláusula falta de transparencia, una cláusula manipulable porque es manipulable porque lo vemos claramente y eso significa que contraría normas
imperativas del ordenamiento español y solo por eso el juez ha dicho que ya está, ni ha entrado más, suficiente. Pero es que además, ni siquiera ha entrado al tema de que también es nula en relación con la ley de consumidores y usuarios. Además de ser falta de transparencia y ser manipulable, por sus efectos es absolutamente criminal. Porque la aplicación del IRPH a 3,90 respecto al Euribor provoca un incremento tan importante de las cuotas, una media de 300 euros por familia, unos más, otros menos, que hace que personas que pudiendo pagar algo, no pueden pagarlo todo. Hay personas que pueden pagar una cuota si fuera de Euribor, pero no les llega para pagar al IRPH. Y cada mes les queda un poquito pendiente, pero un poquito cada mes, en 6, 7 meses, con el interés de demora y las comisiones, se convierte en una cantidad que hace que te reclamen todo, que te ejecuten hipotecariamente, que te subasten la casa y que te desahucien. Muchas veces al desahucio se llega por la imposibilidad de pagar este tipo de interés cuando podrías haber pagado otro. Esto es lo que está ocurriendo. Por tanto, por sus efectos es criminal. Y entonces... José María, ahora está a 3,90 el IRPH. ¿Perdón? Ahora está a 3,90. Está parado ahí, que no se publica. Entonces, a los que siguen teniéndolo está a 3,94. Entonces, ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es muy interesante porque el juez, sin que se lo hayamos preguntado, ha aprovechado para decirlo en la sentencia. Bueno, ahora os voy a decir que la sentencia lo que viene a decir es que el IRPH es nulo, por tanto, que el IRPH es nulo. Que sea nulo quiere decir que se tiene por no puesto, nunca ocurrió. Si nunca ocurrió, no puede desplegar efectos, no despliega efectos, y por tanto hay que ir a cada préstamo, bueno, en este caso al préstamo de los demandantes, y en el primer momento en el que se aplicó IRPH, en ese mes se quita IRPH, se pone Euribor más 1, porque es la alternativa que tienen ellos en su contrato, y se hacen las cuentas. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto deberías haber pagado? Y sale una cantidad. Se coge el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, y esa es la cantidad que tienen que devolverte. Todo aquello que has pagado de diferencia entre el Euribor más 1 que debías de haber pagado y el IRPH que te aplicaron. Esa diferencia tienen que devolvértela. Y además, con unos intereses. Intereses de demora del valor del dinero, que es del 4%. No es como lo de ellos, porque es mucho más o menos. 4%. Y además, este 4% hasta la fecha de la sentencia, 29 del 4 del 2014, porque a partir del 29, por todo el tiempo que pasa, se incrementa en 2 puntos el valor del dinero, en cuyo caso será el 6% desde esta fecha. Y además, no solamente le condena a devolverlo con el 4% hasta este día y el 6% de antes, sino que además también le condena en costas. Es decir, le condena a pagar todos los gastos que ha tenido el demandante como consecuencia de la demanda. Es decir, lo que ha pagado de tasas, lo que ha pagado de procurador y lo que ha pagado de abogado. Todo eso le tiene que pagar también al... Es decir, hemos conseguido en esta sentencia el 100% de lo que se podría llegar a soñar. Una cosita, este caso de Tolosa, es el caso que te has dicho que igual no llegan y les queda un poquito y les empiezan a aplicar. En ese caso, en ese hipotético caso, ¿qué hubiera pasado? Bien. En ese caso de sentencia. Entonces, tenemos un caso que tuvimos el viernes pasado. El viernes pasado hemos tenido una chica que en un momento dado no puede pagar la totalidad de su préstamo, pero que, según le ingresa la RGI, ella va pagando 400 y pico. No llega a su cuota. Como no llega a su cuota, se va acumulando. Y llega un momento en que la cuota alcanza un valor de 2.901,20. Que ellos dicen que son 7 cuotas. No son 7 cuotas. Es el equivalente a 7 cuotas. Estos son pequeñas cantidades que se acumulan, a las que luego le aplicas el 18% de interés y le metes 30 euros de cada reclamación y suma una cantidad que es el equivalente a 7 cuotas. Pero ella no tiene 7 meses sin pagar. Tiene el equivalente
al cual se ha llegado con comisiones e intereses y demás. Y en ese momento le ejecutan su vivienda. Pierde su vivienda, que además es una VDO. Sale a subasta y el gobierno vasco hace dejación de su posibilidad de ir al tanteo. No va. Con lo cual, Kutxa se hace dueña de la VDO. Y todas sus intenciones lanzarlos fuera. Porque ya las entidades no se conforman con quedarse con la vivienda como garantía de lo que no le han pagado mercantilmente. Se quedan con la vivienda porque, oye, mira, no me puedes pagar, esta es la garantía, me la quedo. No, no. Hay una fase de crueldad. Que es decir, es que además quiero que te vayas ya. Total, para cerrar la casa. Para cerrar. Entonces hay un momento en el que el banco reclama la vivienda porque es una garantía. Vale, se puede entender, vale, me debes 180.000, no me puedes pagar, pues entonces me das la vivienda. Pero el paso siguiente de pedir inmediatamente el desahucio de la familia, el lanzamiento fuera, ¿para qué? No para cerrarla. Bueno, pues déjales que estén, ya es tuya la casa, ya es tuya. ¿Qué más quieres? La humillación de que salgan de casa con la bolsa. ¿Eso quieres? Eso ya es crueldad. Y esta persona entonces ahora ha hecho una serie de reclamaciones. Y ha reclamado, por ejemplo, los intereses de demora que le han aplicado los intereses en la ejecución hipotecaria. Y le han dado la razón. Y ha reclamado las comisiones de 30 euros que le han ido aplicando cada vez que le reclamaban que no estaba al día. Y le han dado la razón. Tienen que devolvérselas. Y ahora, el viernes pasado tuvimos la vista por el IRPH. Si en la sentencia del viernes que viene, como todo indica, nos volverá a dar el mismo juez la razón ante el mismo caso, nos encontraremos que esta mujer, el IRPH que tiene es nulo. Habrá que hacer las cuentas de qué hubiera salido a pagar con Euribor más 1. ¿Y sabéis lo que va a dar? Que le tiene que dar dinero. ¿Que le tiene que dar dinero? Ella no debía este dinero. Al contrario, con lo que pagó tenía cubierto. ¿Y ahora qué hacemos? Que la casa ya no es suya. Y no ven como cuando a ti estás embargado, vendes una cosa, te lo pueden quitar, anular esa compra. Bueno, vamos a ¿Pueden pelearlo. hacer eso? Vamos a pelearlo. Pero para que veáis cómo el IRPH puede marcarte la línea entre... O sea, no es una tontería. Hombre, el que tiene mucho dinero puede pagar 400 de más y tampoco le significa una gran privación. Pero la gente que está justo, pues ¿qué? Esta pasta es muy importante como para tenerte a un lado o al otro. Es muy importante. Yo llamado la atención sobre una cosa que tiene que ver con las fechas, que como os he dicho antes, y ya para terminar, así luego ya preguntáis lo que queráis. Si recordáis, el 28 de octubre del 2014 se publicó la orden ministerial 2899/2011 que se titulaba de transparencia y protección de los clientes de servicio bancario. Esta orden... 13. 13. ¿Qué? Te has adelantado un año. No, esto es 11. 11. En este día se publica esta orden ministerial en cuyo artículo 27, que es tipos de interés oficial, ya no está el IRPH Cajas. Ya no está. Es esta orden ministerial la que entierra el IRPH. Y se publica el 28 del 11. Se publica. Dice esta orden que entrará en vigor transcurridos 6 meses. Por tanto, entra en vigor el 28 del 4 del 2012. Aquí es cuando entra en vigor la orden. Y esta orden dice una cosa interesante, dice que se faculta al Banco de España para que desarrolle la orden, para que la desarrolle. Por tanto, quien tiene que desarrollar la orden es el Banco de España. Es el Banco de España. Bien. También dice la orden que a partir de la entrada en vigor, es decir, a partir de aquí, hay un año, por tanto 28 de agosto del 2013, para que se publique lo que se llama el régimen transitorio, que es un periodo de tiempo que se da para que, desde que corresponda, el Banco de España, se publique cuál es el sustituto que tienen que tener aquellas personas que tenían un préstamo con un tipo de interés que ya no va a haber, que ya no se va a publicar.
Cucha no necesitan de este régimen transitorio, porque en su escritura ya tienen previsto que si desapareciera el IRPH cajas, se sustituiría por Euribor más 1. Por tanto, aquí se abre un periodo de un año para que el Banco de España publique la alternativa de los que no la tienen prevista en su contrato. Claro, si el periodo transitorio es para los que no tienen alternativa, los que la tienen, como los de Cucha, dicen, oiga, conmigo no espere un año, a mí hágamelo ya. Porque no tiene sentido esperar a que se publique la alternativa de otros si yo ya tengo la mía. Pero, claro, como mientras me pase el año se sigue publicando el IRPH cajas, porque hay que publicarlo para los que no tienen alternativa, pues estos siguen pagando. Con lo cual, todo el año pagan IRPH. Todo el año. Llega el 28 de abril de 2013 y resulta que no se ha publicado nada. Y como no se ha publicado nada, pues siguen cobrando IRPH cajas. Siguen cobrando 3,90 en vez de Euribor 0,5 más 1, 1,5. Fijaros la diferencia entre 1,5 y 3,90. Se tenía que haber acabado aquí, pero como el Banco de España no ha hecho nada, pues pasa mayo, y junio, y julio, y agosto, y septiembre, y en octubre, cuando se discute la ley de emprendedores, que no tiene nada que ver con los intereses de los bancos, pues el Partido Popular mete una enmienda cuando está la tropa en la cafetería, una enmienda que se convierte en la disposición 15 de la ley de emprendedores. Tenemos la ley de emprendedores, en su disposición 15, recoge el régimen transitorio que se aprueba pues, con la tropa parlamentaria en la cafetería. Y entonces, esta disposición 15 dice dos cosas. Primera, que la desaparición definitiva del IRPH es el 1 de noviembre. 1 de noviembre. Por tanto, ya tenemos la famosa fecha que esperábamos. 1 de noviembre. 1 del 11 del 2014. Aquí ya desaparece ya el IRPH. Por fin. No, 13. 1 del 2013. Aquí desaparece ya. Pero claro, esta disposición dice una segunda cosa y dice: y los que tengan un sustituto previsto, ese se cambiará en la siguiente revisión. Oiga, ¿y por qué en la siguiente revisión? Si yo tengo una cláusula que me dice que si desaparece el IRPH se me cae con el 1 más 1, y si el IRPH ya me dicen que desaparece el 1 de noviembre, pues el 1 de noviembre me lo cambia usted, no en la siguiente revisión. Porque hay gente que tiene revisión anual los octubres, y resulta que el señorito que tiene octubre se va a poner otros 10 meses, otros 11 meses más. Luego, el que tiene octubre tiene aquí 6 meses, desde que se publica hasta que entra en vigor. Un año hasta el régimen transitorio. Otros 6 meses por desidia. Y otros 11 hasta... Este tema nosotros lo hemos recurrido ante el juzgado de lo civil. ¿Por qué civil? Porque no es un tema de IRPH, es un tema de incumplimiento de contrato. Y por tanto, el incumplimiento de contrato va al juzgado civil. Y hemos ido al juzgado civil de Donosti. Y el juzgado de Donosti no nos ha dado la razón. Nos ha dicho que si la ley dice en la siguiente revisión, pues en la siguiente revisión. Y se acabó. Así de sencillo. Claro, no solamente no nos ha dado la razón, sino que nos ha condenado en costas. O sea, tenemos que pagar 4.000 euros a Cucha. ¿Y qué hemos hecho? Hemos recurrido a la audiencia provincial, sabiendo que si volvemos a perder nos va a costar 8.000 euros. Para lo cual hemos empezado ya unos mercadillos, hemos empezado a hacer cosas, porque es posible que la broma nos cueste 8.000 euros. Y hemos abierto una caja de resistencia para meter dinero por si acaso la audiencia nos vuelve a no dar la razón y nos toca pagar. Pero fijaros lo que son las cosas. Esto es el juzgado civil de Donosti. Pero el juzgado mercantil de Donosti, cuando hemos ido nosotros con la nulidad, que es lo que hemos ganado, el juez, pues hablando de todo un poco, nos dice que la sustitución debiera haberse hecho no el 1 de noviembre, aquí,
Porque dice que la demora del poder político en establecer el sustituto no puede ir en perjuicio de los consumidores. Si tú tienes un año y tú, por tus problemas, por lo que quieras, no haces tus deberes en un año, eso no lo puede pagar el consumidor pagando todos estos meses de más. Y lo dice así de claro lo dice. Y dice que la sustitución debe operar aquí, que la desidia del responsable no puede cargar sobre los consumidores y que los consumidores son especialmente protegidos por la Constitución, que el artículo 51.1 de la Constitución dice impone a los poderes públicos el deber de proteger los legítimos intereses económicos de los consumidores. Por tanto, el gobierno, o el partido mayoritario, lo que debería hacer es, en base a la Constitución, proteger a los consumidores, no proteger a las entidades. Y por tanto, tendría que haber dicho que en esta fecha ya se acababa la milonga. Y que si no ha hecho en un año algo tan sencillo como poner un sustituto, que no es para tanto, no lo pueden pagar los consumidores. Con lo cual nos encontramos nosotros ahora en la siguiente situación. El juzgado mercantil de Donosti, que no es competente para este tema, nos da la razón, y el juzgado de lo civil, que es el competente, no nos la da. Pero se ha presentado demanda en la mercantil también con ese tema. No se puede, no es de su competencia. No se puede. Él, hablando de todo un poco, lo dice en la sentencia. El mercantil era un caso concreto de la pareja Tolosa. Sí. El civil era... De otra persona, de otros en concreto también. De otros en concreto. Siempre tiene que ser de alguien en concreto. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? En el recurso de apelación ante la audiencia provincial, introducimos también lo que ha dicho por si al magistrado de la audiencia de Guipúzcoa le parece que nuestros argumentos no son tan locos cuando también coinciden con los del magistrado del mercantil, que va más allá que nosotros, porque nosotros decíamos 1 de noviembre, pero es que él dice 28 de abril. Va más allá que nosotros el juez mercantil, con lo cual estamos a la espera de que resuelve la audiencia provincial de Guipúzcoa. Si resuelve a favor nuestro, pues en realidad no nos importa nada, en el sentido de que es mucho más valioso que sea nulo a que se cambie nulo. Es decir, habiendo ganado la guerra de que es nulo, la guerra de cuando se cambia, si nos da igual, si me tienes que volver en el primer día. Esto es una guerra ya de orgullo. De orgullo. Es de orgullo y además de ahorrar 8.000 euros. Porque si nos da la razón, nos ahorramos 8.000 euros. Y si no, nos cuesta dinero. Pero en realidad, aquí, si tienes IRPH, aquí, si es nulo desde el 2010 que lo pusieron, aquí eso de que se sustituya en noviembre, en abril, si te da igual, si quieres hacer el primer día. Pues quiero deciros que en la práctica, habiendo ganado la guerra grande, la pequeña está incluida. Solamente peleamos por el orgullo y por salvar las costas que nos condenó el civil. Por salvar 8.000 euros, que es mucho dinero, y más por la plataforma de afectados, que tampoco nada en la abundancia. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo quedan ahora las cosas? ¿Cómo quedan las cosas? Pues quedan de la siguiente manera. Tenemos una sentencia que el juzgado mercantil de Donosti nos ha dado la razón, por tanto, juzgado mercantil de Donosti nos da la razón, primera instancia. Hay una segunda instancia que es la audiencia provincial de Guipúzcoa y luego no es una tercera instancia, no es una tercera, pero es como si lo fuera, tenemos el Tribunal Supremo. Bien, nosotros hemos ganado aquí y ahora ya sabéis que el que pierde es el que puede recurrir. Por tanto, ahora Kutxabank puede recurrir o no recurrir. Tiene de plazo 20 días hábiles desde que la sentencia de primera instancia ya está publicada. Porque la sentencia tenía un error. Al hacer los cálculos, el juez calculó que había que devolver el dinero desde enero del 2011. Pero había un error, era desde enero del 2010. Entonces, nada más salir la sentencia, nosotros le comunicamos que queríamos una aclaración porque nos parecía que había un error. El juez se tomó unos días para estudiarlo y hace poquito
nos ha contestado diciendo que efectivamente hay un error de cálculo y que es la devolución desde el 2010. Pero hasta que no ha hecho la corrección, no ha empezado a correr los 20 días. Con lo cual, los 20 días no están corriendo desde que salió la noticia, sino están corriendo desde la semana pasada. Entonces, nosotros pensamos que para finales de junio se han acabado los 20 días. Entonces, veremos qué ocurre. Veremos si Cuchabank recurre o si calla. Anunciado que sí, ¿no? Anunciado que sí. Bien. Entonces, vamos a ver. Imaginemos que Cucha recurre a la audiencia provincial y la audiencia provincial nos vuelve a dar la razón. Es decir, confirma la sentencia. Si la confirma, tendríamos aquí, creo que aquí positivo. Sería francamente positivo. Francamente positivo. Y Cucha se vería en la obligación de ir al Supremo con todo el riesgo que ello tiene. Porque daros cuenta que el alcance de la sentencia de aquí es individual. Solo afecta a esa familia y a la otra, a los que ganen. Y aquí también el alcance es individual. Pero en el Supremo, una vez que tú pierdes, esa sentencia tiene tal alcance que cualquier otro que demande prácticamente lo tiene conseguido. Y tiene un alcance, digamos, entre comillas, universal. Entre comillas. Por tanto, si Cucha pierde aquí, no va a ir aquí. Pero es que si Cucha gana aquí y nosotros perdemos, nosotros sí que vamos. Nosotros sí que vamos. Porque igual se arregla para todos, de una puta vez. Para todos es para cualquier entidad bancaria. Para todos los de Cucha. Es el mismo caso que el DDV y las cláusulas sueltas. Ha ido al Supremo, desgraciadamente para ellos, y a todo Dios, y el DBV. Esto sería a todos los de Cucha. ¿Qué pasa? Que claro, si ya el Supremo te dice que no, los otros entidades van todos detrás, todos los clientes. Oye, pero Mari, si hay dos audiencias provinciales de diferentes territorios que dictan la misma sentencia en torno al mismo caso, ¿podría sentar jurisprudencia? No. Jurisprudencia solo el Supremo. Solo el Supremo. Tienen que llegar aquí. Por eso ellos no quieren llegar aquí nunca. Las cláusulas solo llegaron por accidente. Pero ahora no llegan nunca. Sí, los bancos, si pierden aquí, pagan y ya está. Vamos a ver. Ya con la cámara. Bueno, quiero decir, si yo fuera abogado de Cucha, le diría Paga y calla. para que calla, porque ¿cuántos te van a recurrir? 17.000 hipotecas con IRPH de Cucha. Que habían aumentado, que lo habían dado ellos. Ese dato lo dio uno de los consejeros de Cucha, de la propia Cucha. Por lo tanto, piensa en el doble. Pues con 17.000 euros son los 60 millones de euros. Y con 30.000 en Guipúzcoa. Solo en Guipúzcoa. Vete a Álava y vete luego lo que tienen por ahí. Porque en este momento nosotros, desde la plataforma de Guipúzcoa, llevamos el caso, por ejemplo, de Roberto. No sé si conoce a Roberto, este chico de Burgos que está haciendo también mucho tema con esto. Lo llamamos nosotros. Y el tema de Ángel Torrecilla, por ejemplo, que igual habéis oído hablar, que está en huelga de hambre, lo llamamos nosotros también. En este momento Guipúzcoa está en esta pelea de libres de cajas y llevamos los casos de, pues estos, los más mediáticos y los menos mediáticos, todos. Para que sepas, habíamos anunciado la charla esta, tanto de la Comunidad con el Diario Vasco, y de casualidad, por H por B, no se ha sabido. No. Eso es de aquí, hay que olvidar también. Todo esto es, bueno, todo es por ahí, eso no importa. Quiero decir que estamos en esta situación. Entonces, mucha gente llama y dice, yo tengo IRPH, ¿qué hago? Pues, no sé qué hago, pues, ¿qué os puedo decir yo? ¿Yo qué os puedo decir? Pues mirad, que en la primera instancia, evidentemente, el juez de primera instancia, si para Juan le ha parecido que el IRPH, por su forma es, pues ese mismo IRPH para Pedro, para Lucas y para Santi, para todos. Luego, se va a ganar en la primera instancia, seguro. La segunda instancia es una incógnita. Es una incógnita. Yo soy optimista. ¿Por qué? Pues porque el juez mercantil es un juez de reconocido prestigio. Es un magistrado de la Audiencia de Álava, que está aquí reforzando la primera instancia porque está saturado de trabajo y viene aquí un poco a ayudar 2 días a la semana. Pero él es un juez también de la Audiencia de Álava, pero de prestigio. Yo creo, sinceramente, que la sentencia está muy bien argumentada y que la audiencia, para darle la vuelta, va a tener que hilar muy fino. Pero eso lo creo yo. Ahora, si me preguntáis,
¿Puedes garantizar? No, no, para nada, para nada. Es más, si alguien me llama de Vizcaya, le digo, yo no te puedo garantizar, no ya en la segunda y tampoco en la primera, porque el juez de Vizcaya puede tener otra visión diferente del de Guipúzcoa. Por lo tanto, yo no te puedo asegurar nada más que a un guipuzcoano la primera instancia, nada más. Entonces, cuando me dicen que hay bufetes que están diciendo que tienen un 80% de posibilidades, no sé yo cómo se calcula eso, el 80%. ¿Y qué diferencia hay entre 80 y 70 o 90? No lo sé. Yo solo sé que en Guipúzcoa, primera instancia, yo estoy convencido que se gana. En la segunda no lo sabe nadie. Por tanto, ni 80, ni 20, ni 60. No se sabe. Y fuera de Guipúzcoa es una incógnita todo. Nosotros vamos a ir, tenemos lo de Ángel en Madrid, está sin fecha. Nos pondrán fecha y iremos a Madrid con los mismos argumentos que hemos ido a Guipúzcoa. Y a lo mejor puede pasar que lo que ha arrasado aquí, allí no valga nada. Puede pasar, puede pasar. Entonces, si no nos pedimos transparencia a los bancos, lo que vamos a hacer es poco transparentes con la gente, hay que decirlo así. Aquí ganar, aquí no se sabe. ¿Cuándo se sabe? Pues hay dos datos. Uno, que pase el tiempo del recurso y no recurra, pues entonces ya se la firme. Dos, que recurra y pierda, pues también. Tres, que recurra y gane, pues vamos al Supremo, y habrá que esperar 2 años. Bien, esto y RPH cajas. Y ahora quiero aprovechar para decir que lo mismo vale para otros tipos de interés que se calculan con un sistema parecido. Porque antes os he dicho cómo se hacía el RPH en cajas. Que era pues, hacer la media de las cajas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, entre 4, ¿vale? Si yo en medio de cajas hablara de RPH bancos, en vez de preguntar a las cajas, les preguntaría a los bancos. En vez de preguntar a Caja Canaria, a Caja Asturias, les preguntaría al Banco Sabadell, al Banco Santander, al Banco no sé qué, y entonces haría lo mismo, pero de bancos. Lo mismo. Por tanto, todo lo que digamos de este, se puede decir de este. Es influenciable exactamente todo. ¿Os dais cuenta? Es lo mismo. Solamente que aquí los que influyen son las cajas y aquí los que influyen son los bancos. Y luego está el RPH entidades, que es cuando tú haces una media con unos y con otros. Y entonces juntas a las cajas más a los bancos, y esto lo divides entre el número de cajas más bancos. Entonces, todo lo que hemos dicho de esto vale para esto exactamente igual. Es decir, puedes manipular pues, las cajas de los bancos que van subiendo. El Santander sube sus tipos de interés, pues subirá de otras entidades. Claro, lo que hemos dicho para aquí vale para aquí. Por eso, somos optimistas también que el próximo día, 14 de julio, emblemático de Juan Luis, el 14 de julio, emblemático, pues entonces tenemos una vista en Donosti también por el día de RPH en entidades. Con el mismo juez que ha dicho que es nulo y tal. Con lo cual, también, sin poder garantizar nada ni asegurar nada, somos optimistas de que el mismo juez, ante un tipo de interés que es exactamente igual de influenciable, exactamente igual de poco transparente y que también contraviene normas imperativas exactamente igual, es decir, exactamente lo mismo, pues digan que también es nulo. Con lo cual, el de las entidades sería nulo. Pero ese es el que ha puesto el Estado, entonces ¿qué pasa ahí? Entonces, ahí está, esa es la buena. Y este es el que ha puesto el Estado. Claro. El Estado. Entonces, el Estado, sí, bueno, ha salido por ley, el Parlamento español. Entonces, claro, pues habrá que hacer otro. Habrá que hacer otro, habrá que decir que no puede ser. Es decir, habrá que decir que el tipo de interés que ha puesto el Estado es tan claramente partidista a favor de las entidades que hasta se han pasado. Se ha pasado tanto que es nulo y por tanto tendrán que poner otro y habrá que pedir que sea un tipo de interés referido
a un elemento en el que no se puedan entrar los bancos a manipular, algo ajeno a ellos. Iba a deciros el Euribor, pero también el Euribor es mejor ahí, pero por lo menos lo manipula uno que no es ninguno de nosotros. Lo manipula un tercer cabrón, pero no. Como no le conocemos. Bueno, pues esto es un poco lo que hay de IRPH. Más no hay. Yo para saber el IRPH ese que me están cobrando o eso, ¿cómo me entero? A ver. Para saber si tienes IRPH, Sí. si lo tienes, tienes que leer tu contrato. Lees tu contrato y en tus escrituras aparecerá el tipo. ¿De qué entidades? De Kutxabank. Pues probablemente tengas un periodo de interés fijo de un tiempo y luego la tercera variable que será, que te dirá que ese tipo IRPH cajas, te lo definirá. Además, Kutxa lo define y añade, si antes hemos dicho que no sabemos si era aplicado o concedido, Kutxa te pone que es ¿cómo es? El tipo de interés, no sé qué, se interformación algunos. Encima se inventa una tercera posibilidad. Pero bueno, ese es lo que tienes. Y luego tienes una cláusula que te dice, si desapareciera todo tipo de interés, las partes acuerdan sustitución en todos los casos por el resultado de incrementar en un punto el Euribor durante toda la vida de la operación. Eso quiere decir que no tienes IRPH cajas, pero que si desapareciera, que ya ha desaparecido el 1 de noviembre, se te cambiaría por Euribor más 1. ¿Ya se la han cambiado? Porque tienes revisión ahora, ¿no? Octubre, julio, agosto. Yo llevo pagando la misma cuota. ¿Tú cuándo tienes revisiones? Yo en abril. Y no, entonces tiene que haberlo cambiado. Los primeros años me mandaban la carta, llevo 7 años pagando la hipoteca y llevo 5 años pagando la misma cuota. Vamos a ver, si tú tienes IRPH, si tuvieras, que no lo sé, si tuvieras IRPH cajas, el IRPH cajas ya ha dejado de ser no oficial, no, ya dejó de ser oficial al principio, ya no existe, está retirado el 1 de noviembre. Y en la siguiente revisión hay que cambiarlo por Euribor más 1. Tu siguiente revisión, si ha ocurrido ya, tienes que haber notado una diferencia, porque has pasado a pagar Euribor más 1. Pero en Kutxa se da alguna posibilidad de interés fijo, porque por lo que dices, lleva 5 años pagando la misma cuota. Los primeros años sí. Pero el mío es variable. Es variable, pero entonces no estás pagando la misma cuota. Yo llevo 5 años pagando lo mismo. En mayo ya. A ver si vas a hacer una cláusula de suelo. Te digo de verdad. A ver si vas a hacer una cláusula de suelo. No es normal escuchar. ¿Sabes si tienes? No lo sé, A ver. creo que no. El tema es, con cláusula suelo en Kutxa sí hemos tenido un caso, por ejemplo, porque Kutxa No es habitual, ¿eh? No es no, habitual. Kutxa dice que no aplicaba. No te ponen así, es que te lo ponen muy en la mesa. Le dices, Tú tipo de interés lo bajarán nunca tienes que esta vez. traer el contrato, Sí. quedas con nosotros un martes, las escrituras, Eso, si pasa es porque si no, es hablar por hablar. y ahí miramos. Vale. Porque si tienes, es sospechoso, si tienes una misma cantidad durante 7 años, te han aplicado la cláusula suelo casi de cajón. Eso ya lo veríamos. Hay una cosa interesante. Normalmente el IRPH se desarrolla en caso de La sentencia y toda la pesca. hay compañías